Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad, un procedimiento no obstante trabajoso y por tanto impopular. Hola a todos, yo soy Úrsula Ochoa y quiero darles la bienvenida a este segundo episodio de la Sala de los Espejos. Hoy vamos a tocar un tema que es importante porque encarna la base del concepto sobre el que estamos desarrollando este proyecto y es el concepto de sombra de Carl Gustav Jung. Vamos a entender sobre qué aspectos se mueve este concepto, cuáles son las sombras que integran el mundo del arte, artistas que han trabajado sobre la sombra y cómo se hace un trabajo de sombra o lo que es la integración de la sombra, entendiendo entonces la sombra como eso que siempre permanece oculto pero que sin embargo se manifiesta. Antes de continuar, les quiero contar que en buena medida yo empecé este proyecto recordando una de las clases que tuve durante mi maestría en estética en la Universidad Nacional, que fue una clase que me cambió mucho la forma de ver la cultura y se llamaba Poéticas y Retóricas de la Noche, que fue dictada por un académico que yo admiro mucho y que en verdad esta clase me abrió muchísimo el panorama sobre cómo entender otras formas de hacer y de pensar la cultura. Entonces, si este profesor me está escuchando, de verdad que muchas gracias. Continuando con la sombra, en primera instancia podemos decir que la sombra es un arquetipo que por definición sería un modelo original, un símbolo reconocido por todos. Para Jung, los arquetipos son la forma en la que se les da a alguna experiencia, a los recuerdos de nuestros primeros antepasados. De alguna manera son como patrones de conducta que se heredan de generación en generación y que están guardados en nuestro inconsciente. Desde la psicología analítica que fue desarrollada por Jung, el arquetipo de sombra se define como el aspecto inconsciente de la personalidad, caracterizado por rasgos y actitudes que el yo consciente no reconoce como propios. La sombra es un arquetipo del inconsciente colectivo que a nivel individual se trata de los aspectos rechazados de la personalidad, la suma de todas aquellas cualidades que no se reconocen como propias o que no se consideran aceptables y que desearíamos ocultar. La sombra no es solamente el arquetipo con el cual nombramos todo aquello que no nos gusta o que ocultamos de nuestra personalidad, sino que existen creencias de que en realidad todos tenemos una sombra que hemos construido y que alimentamos a partir de todas aquellas emociones y sentimientos negativos. Así, por ejemplo, para aquellas personas que pueden ver entre capas de realidad, recuerden en el episodio 1 donde yo les comentaba que el mundo físico es solamente una capa, incluso la más densa, de la realidad perceptible. Las personas que tienen una visión remota o que tienen cierta clase de evidencia pueden ver la sombra como ciertas entidades que se pueden manifestar sobre las personas. Hacen parte de otro plano de realidad junto con lo que llamamos o conocemos como el niño interior, que de hecho si no lo entendemos y si también lo descuidamos y no lo trabajamos, puede hacer desastres en nuestras vidas. Entonces, en el mundo contemporáneo, hasta de hecho en los memes se ha manifestado la sombra. Recuerden, por ejemplo, este meme que fue muy popular y que mucha gente lo utilizaba, donde aparecían fotos de celebridades o gente famosa en negativo, y lo que estábamos aquí era como justamente explorando este concepto de la sombra, donde se trataba entonces del alter ego, dándole el significado opuesto a las frases que se ponían en el meme de acuerdo a las conductas de la persona de la que se estaba haciendo este meme. Sobre la importancia de la conducta en las personas, hay una frase bastante reveladora de Jung que dice lo siguiente: prefiero ser un individuo completo que una buena persona. La sombra entonces está muy presente en personas que todo el tiempo están queriendo, o mejor, que están aparentando querer a todo el mundo, que desean caerle bien a todo el mundo, ser amigos de todos, y de hecho yo he conocido un par de personas así y de verdad que son bastante siniestras porque se mueven en el mundo como si fueran un arlequín. La energía del arlequín, de hecho, es la de personas que siempre quieren ser el centro de todo, pero de una manera como de mofa. Quieren ser el que entretienen a todos, el chistoso, el payaso, o el que están abrazando a todos le caen bien, es decir, el payaso del grupito. Esa es la energía del arlequín, y de hecho hay muchas personas que buscan escalar socialmente por medio del uso de esa energía. Siguiendo
Con los postulados de Jung, el inconsciente lucha por mostrarse, pero es reprimido continuamente por el ego. Por esto la sombra está formada por lo que podríamos llamar energía psíquica reprimida que se proyecta en el exterior. Hay muchas formas de alimentar la sombra, de hecho. La más usual es la que conocemos como luchar por ser bueno. Y en este sentido entonces valdría la pena aceptar que todos somos unos doble cara, que todos tenemos cierto nivel de hipocresía o de falsedad, todos tenemos errores, que todos tenemos bastantes cosas que mejorar en mayor o menor grado, hablando en términos globales de la hipocresía, que es uno de los aspectos más terribles que tiene el gremio artístico como tal. Muchas veces es el mismo sistema el que empuja o el que nos empuja a que tengamos esta clase de comportamientos. ¿Por qué? Porque ser auténtico al 100% es visto de mala manera. Una persona auténtica en el medio del arte es muy difícil que pueda tener cierto desarrollo profesional o que pueda alcanzar un avance profesional importante, porque el medio de cierta forma te exige desde que estás en la academia a que te hagas a una máscara, a que te hagas a una fachada, a que tengas una doble cara, a que te comportes como no eres, a que calles lo que no debes callar y a que digas lo que no debes decir para agradarle a ese círculo. Entonces esto hace que cierta forma de hipocresía sea muy aceptada. A esto lo llamamos ser políticamente correctos o ser bien educados, pero yo creo que no, realmente es otra cosa. Cuando una persona no es hipócrita dentro del mundo del arte, le queda difícil alcanzar ciertos logros profesionales, porque en el arte se tienen en cuenta otra clase de aspectos que tienen que ver con el comportamiento social, y entonces esto limita mucho los alcances de lo que puede ser un buen profesional dentro del arte, porque tiene que empezar a manejar y a tener comportamientos que él incluso muchas veces ni siquiera quiere tener, pero es el mismo medio el que te empuja a esto. Yo recuerdo, por ejemplo, una persona que podía tener esta cualidad de autenticidad bastante marcada, y de hecho era un galerista acá en la ciudad de Medellín, y algunas personas le tenían miedo, le tenían pánico, porque a esta persona, si tú no le caías bien, se notaba. Era una persona que ponía límites, unos límites en su galería. Si no le gustabas, no podías entrar a su espacio, y ponía unos límites porque hay gente que es muy descarada, hay gente que es muy irrespetuosa, hay gente que cree que puede manipularte, robarte, trabajar a costa de tus ideas, y después no te dan los respectivos créditos. Es decir, poner límites dentro del mundo del arte es muy importante, y sobre todo con las personas, porque confunden la amabilidad o ser educados o tener un trato cordial con la gente, lo confunden con que te vas a dejar manipular. Las sombras del mundo del arte se pueden ver de muchas formas, en los comportamientos tanto colectivos como en los comportamientos individuales, personales, y podemos ver que una de las sombras que más se marcan dentro del mundo del arte es el elitismo y el arribismo, la distinción de clases disfrazando ciertos comportamientos a través de eventos o formas de integrar a unos individuos con otros, pero a través del exotismo y la diferenciación, que ustedes ya saben de qué estoy hablando. Y esto lo hacen mucho los museos, por ejemplo. La hipocresía como estrategia para escalar posiciones institucionales, invitaciones a exposiciones o incluso a mejorar aspectos académicos o a mejorar notas académicas. Esto lo podemos ver mucho en las instituciones y también en personas que tienen amistad con ciertos agentes del mundo del arte, y a esto le podemos sumar lo que llamamos salamería malsana o el clientelismo. El uso de poder que pueden tener los docentes en las universidades, que hostigan o abusan de las estudiantes, especialmente las más jovencitas o las más ingenuas, que no saben quiénes son esos personajes y no saben que puede que no tengan la importancia que se están dando, pero por eso creen que tienen derecho a engañar a las estudiantes y a prometerles cosas que ni siquiera van a cumplir. Esto es, mejor dicho, de todos los días en las universidades, y es vergonzoso porque las mismas universidades saben esto y no hacen nada.
A mí me llegan casos, me escriben estudiantes y no solamente mujeres, a los hombres también les pasa y ellos tienen que lidiar con eso y muchas veces los mismos estudiantes no saben qué hacer al respecto porque la institución no los apoya. Sé de muchas universidades acá en Medellín donde hay abusadores que hicieron de todo, han hecho de todo, siguen haciendo de todo y todavía están ahí. En Bogotá creo que pasa lo mismo. Los curadores también tienen este mal vicio de querer utilizar su cuota de poder para manipular a la gente y para abusar especialmente de las chicas o de las mujeres. Ojo con eso. La sombra también se ve manifestada a través de la envidia entre colegas. Y ahora sí lo voy a decir, esto se presenta más entre mujeres. La competencia malsana, no querer aceptar que la otra también es buena en lo que hace, que la otra persona también tiene cualidades y de hecho si se puede hacer un trabajo en equipo se haría mucho mejor. Es muy dado dentro del mundo del arte y no solamente entre artistas, colegas como escritoras, artistas, entre galeristas será muchísimo. Y sé de galeristas que le hablan mal a los artistas de otras galeristas, entre ellas mismas se quitan a los clientes. Es un ambiente bastante hostil y bastante lamentable. Y que hablar de esto es problemático también porque hablando en términos de los comportamientos sociales, a todos nos interesa que nos vean como que somos los más buenos y los más amables y todos nos saludamos y todos nos queremos. Esto es lo más falso que hay. Por eso es que trato de alejarme ya mucho de ciertos ambientes porque el nivel de hipocresía es absolutamente bajo. Entonces ya esto no es sano para el medio, no es sano para los artistas, no es sano para nadie que esté desarrollando su proceso dentro del mundo del arte. Usurpar o robar, literalmente robar ideas de los colegas o de los estudiantes. Esto se ve muchísimo y esto lo hacen muchos docentes también, que de hecho le dicen a sus estudiantes que las obras no funcionan, que su idea no es buena, pero después tú vas y miras y resulta que ese profesor se hizo a una obra similar o se hizo una obra con esa idea. Estos casos son muy dados en las universidades y yo me sé muchísimos de este estilo. La falta de integridad al momento de pagar un trabajo, al momento de valorar tu trabajo. Esto se da mucho en medios culturales, en el sector cultural en general, donde roban tu tiempo, roban tus ideas, donde no le dan el valor que tu tiempo se merece y también creen que todo lo tienes que hacer gratis y muchas veces habiendo presupuesto para hacer los eventos o para hacer las actividades, pero los que se encargan de repartir o los que se encargan de hacer la contabilidad y los que se encargan de manejar los presupuestos los hacen de manera deshonesta. Entonces esto es terrible porque ya uno habla de robo. Otra de las sombras que hay en el mundo del arte, que esto es a gran escala, las transacciones deshonestas que hay sobre el mercado del arte y la forma en la que trabajan algunas galerías. El uso del arte para el lavado de dinero, y esto sí que es un tema que afecta muchísimo al arte y que es por eso que tenemos unos precios desbordados, unos precios absurdos. En realidad el arte es una de las actividades menos reguladas que hay en el mundo y esto hace que ciertos artistas y ciertos precios suben como espuma o se inflan mejor, como pasó con cierto artista tan importante de Medellín, de Antioquia. No me vengan a decir a mí que es porque el genio ni porque el gusto estético. No, sabemos que hay unas cosas detrás que son asquerosas y que hacen parte de todo esto del tráfico de droga, de dinero sucios. Hay concursos y eventos que se usan para esos propósitos de lavado de dinero y que provienen específicamente del narcotráfico, y hay lugares que se hacen llamar galerías pero no son otra cosa que las fachadas para el lavado de dinero en Colombia. En Bogotá, en Medellín, identifico unas 4 más o menos, entre unas 4 o 5, seguramente hay más, pero pues no vamos a decir nombres, pero esto es un secreto a voces. Si lo recuerdan, la casa de subastas Christie se han visto envueltos en escándalos millonarios porque se han utilizado millones de dólares de fondos públicos malversados para comprar obras maestras de Basquiat, Rothko, Picasso, Van Gogh, Renoir. En Colombia, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan toda la porqueriza que se armó con el proceso 8000, donde hasta la policía vendía arte. Como decía un periodista sobre esto del lavado de dinero en Colombia,
se entendía por qué hay tantos políticos que resultan siendo galeristas y amantes del arte, donde se encochinó demasiado el arte de Botero, de Grau, Obregón, Negret, Luis Caballero, etc. Es decir, el arte se ha convertido entonces, como bien decía, un crítico de arte colombiano en una lavandería total, sin fondo. Lava culpas, lava campañas presidenciales, dineros calientes y mercado negro, intermediarios, además de pintores mediocres. Volviendo a las sombras, tenemos la cara que mostramos frente al mundo y aquella que ocultamos. Los japoneses dicen de hecho que tenemos 3 rostros, el que usamos en la sociedad, que es el más falso, el que usamos con nuestros seres queridos, que es el más feo, que no nos importa porque de hecho sabemos que nos aman y creemos que siempre van a estar ahí, y el verdadero rostro, que es el más siniestro de todos. Es como el que se hizo visible en el retrato de Dorian Gray, ¿no? En su pintura. Esta historia es magnífica para ejemplificar la sombra vista desde un punto de vista material y desde el arte, cómo el arte puede sublimar esto. Y claro, la obra, el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, que es una obra magna, a mí me encanta porque fue un tema que tocó la realidad de la dualidad del ser humano, el hedonismo, la soberbia, las relaciones de influencia, la manipulación, el querer pertenecer a una élite, el materialismo extremo, la búsqueda de la belleza física, la juventud, etc. Y como además de esto es la manifestación del alter ego de Oscar Wilde, porque él mismo lo mencionaba en una carta donde decía que en diferentes formas era el reflejo de todos los personajes que hacían parte de la obra. Sobre el retrato de Dorian Gray, hay aproximadamente 20 adaptaciones al cine, hay pinturas, hay muchas pinturas al respecto. Hay una que es especialmente aterradora que fue pintada para una de las adaptaciones en cine de la historia del retrato de Dorian Gray. Si entendemos lo que pasa con la transformación del personaje de Dorian Gray, quien incluso llega a cometer homicidio, esto es lo que pasa con el alma o con el ser de cada uno de nosotros, con el verdadero ser, cuando empezamos a corromper todo lo que tiene luz, lo que tiene claridad, lo que es sincero y lo que tiene virtud. Recuerden que en el primer episodio de este podcast yo les comentaba que íbamos a hablar de esto, y esto no es moralismo ni es darnos de buenos y que somos unos santos, no, es empezar a mirar de frente que podemos ser unas porquerías, pero si lo somos dentro del mundo del arte, esto está afectando muchísimo. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Para eso es la sombra. La sombra aparece en nosotros personal y culturalmente para eso, para que hagamos una autoevaluación de nosotros mismos y dejemos de estar pensando que somos perfectos. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado con subestimar a la gente, mucho cuidado con pensar que las personas son tontas, manipulables y que las cosas se van a quedar así, porque no es verdad. En la vida todo vuelve, es un asunto de causa y efecto y siempre van a haber consecuencias. Recuerden eso. Oigan, acá tuve que editar y tuve que parar la grabación porque empezó a ladrar mi perrita. Entonces les estaba comentando, hay de hecho un pintor que creo que para mí era un experto en pintar la sombra, que a muchos les gusta, es Francis Bacon. Francis Bacon se hizo una reputación extraordinaria como uno de los pintores más impactantes del siglo XX con el estudio del retrato del Papa Inocencio X, que fue pintado por Velázquez en 1650 y que Bacon lo reinterpreta aproximadamente en 1953, si no estoy mal, pero son varias versiones que hace de esta interpretación. Dicen que son 50 versiones más o menos a la fecha, entre 1941, que fue la primera versión, y 1971, cuando hizo la última. Es increíble este retrato, cómo muestra estas facetas del ser humano o esta dualidad, como la pintura de Velázquez es una pintura propiamente ajustada a lo que entre comillas socialmente se ve del personaje, lo que nosotros mostramos a la sociedad, y cómo Bacon lo que hace a través de sus pinturas es sacar esa otra parte monstruosa, fea,
la sombra de los personajes que pinta y específicamente de este papa, que es realmente aterrador. La pintura es muy impactante y las versiones de las pinturas son muy impactantes. Hay unos que las hace delante de un pedazo de carne y en unos ambientes muy oscuros, tenebrosos, siniestros. Bacon para mí tenía esa cualidad de saber exponer la sombra a través de la pintura de manera muy impresionante. Ahora quiero que hablemos esta última parte y es cómo se hace un trabajo de sombra o qué significa hacer el trabajo de sombra. Hacer un trabajo de sombra se conoce también como un proceso de transmutación y evolución espiritual dentro de las escuelas místicas, y es un proceso que es difícil porque se empiezan a manifestar en nosotros esas sombras, esas partes más oscuras, y uno mira de frente todos sus demonios. Es mirar de frente todo lo horrible que tenemos y lo que no nos gusta que los demás vean de nosotros y lo que escondemos siempre. Entonces, cuando esto se empieza a manifestar, es duro, es doloroso, es horrible. De hecho, las personas que tienen ciertos dones, como les estaba comentando, como les había dicho, en términos de clarividencia o que pueden sentir las energías, etcétera, y cuando se hace un trabajo de sombra van a experimentar cosas muy feas, muy aterradoras. Muchas veces incluso pesadillas, van a ver entidades o sombras, lo que se lleva por dentro. Es decir, cómo en el astral se puede manifestar eso feo que tenemos y cómo esto de alguna manera puede llegar a afectar psíquicamente y psicológicamente. Entonces es muy importante trabajar la sombra, porque al trabajar la sombra se integra el lado oscuro y hallamos una evolución integral del ser. La sombra no es mala hasta cierto punto, porque gracias a ellas podemos entender nuestra totalidad. Trabajar la sombra nos ayuda a trascender la psique, nuestros traumas, la parte de nosotros que más nos duele. También sirve para mantenernos equilibrados de una forma muy real, sin estar buscando afuera todas las excusas, los dopajes, las máscaras, y sin hacernos las víctimas y sin pensar que los demás son los que siempre tienen la culpa de todo, o de que somos muy perfectos y de que todo el mundo nos tiene que rendir y de que tenemos derecho a pasar por encima del otro, porque en realidad eso no es verdad. Hay que hacer un trabajo de sombra para hacernos responsables de nuestro propio ser, y esto va a ayudar a que mejore muchísimo nuestras relaciones, tanto profesionales como personales. Ahora bien, ¿cuáles son las formas de hacer un trabajo de sombra? Hay varias maneras de hacer este trabajo de sombra, pero no voy a tocar este tema a profundidad porque también es un tema extenso, pero a grandes rasgos se hace por medio de diferentes métodos. El primer método que podríamos utilizar es el método psicoanalítico, con terapias con especialistas, ojalá un especialista junguiano, porque él sí va a entender a raíz cuál es el trabajo que estamos realizando. También se puede hacer por medio de un trabajo personal, es decir, una autoevaluación y atención de todas nuestras formas de actuar, de reaccionar frente al mundo. Y tú te puedes apoyar de libros que hablan del tema. Por ejemplo, un libro muy recomendado y que es muy bueno es El encuentro con la sombra, el poder del lado oscuro de la naturaleza humana. Este libro es de Fernando Mora y es de la editorial Kairos, si no estoy mal. Ahí hay una muy extensa recopilación sobre lo que es la sombra desde diferentes autores como Jung, Joseph Campbell, Larry Dossey, etc. Por ejemplo, si eres alguien envidioso y si sientes envidia sobre una persona que tiene circunstancias distintas, estudios diferentes, formas de ver la vida diferente, realmente puedes mirarte a ti mismo y entender por qué estás sintiendo esto. Pero más allá de eso es darte cuenta también cuáles son tus cualidades y qué puedes hacer a través de tu trabajo, que también puede ser un trabajo potencialmente atractivo, y te das cuenta de que tienes muchas herramientas también, que no necesitas envidiar a nadie. Tienes ingenio, puedes tener inteligencia, puedes económicamente tener ventajas que la otra persona no tenga, porque de hecho simpáticamente muchas veces la gente no nos envidia solamente el dinero o capacidad económica que se tenga. No se me distraigan tanto con el trabajo de los otros. Es decir, es muy bueno y es necesario darnos cuenta de qué están haciendo los otros,
que esto nos sirva tanto como un aporte profesional, pero no que sea una forma de distraernos o para compararnos con los demás, porque esto es lo que más contamina el gremio. Todo el mundo se está comparando. Eso no es productivo, no sirve para nada. Compararse con el otro es una completa estupidez. Yo no lo hago. Y muchas veces la gente pensará que soy una soberbia o que no. Es que yo no me puedo distraer con el trabajo que están haciendo las otras personas, mucho menos para compararme, porque no es posible. Estas personas no tienen ni las mismas cualidades ni los mismos estudios que yo, y yo no tengo lo que ellas, entonces no va a ser igual. Nunca pretendas tener una carrera o una posición como el de otra persona, porque eso es estúpido. Dejen ese vicio de estar envidiando lo que hacen los otros, porque es uno de los más feos que hay. Lo recalco mucho porque es lo que veo, incluso entre compañeros de estudio. Cuando tengan un compañero que tiene ciertas cualidades, pues miren qué es lo que hace. Si es disciplinado, sea disciplinado usted también, porque además envidiamos lo que el otro hace, pero no nos queremos esforzar como el otro se esfuerza. Queremos tener los reconocimientos que tiene la otra persona, pero nosotros nos quedamos aplastados mirando al otro, pero no hacemos nada al respecto, y mucho menos para quererlo afectar o para quererlo dañar, que esto pasa mucho en el arte. Y hay una tercera forma de hacer un trabajo de sombra, pero es una de las más peligrosas que hay. No la voy a mencionar ahora porque yo todavía no sé qué público me está escuchando, y lamentablemente tenemos la mala costumbre de entender las cosas de la peor manera posible. No es que los estoy subestimando, sino que hay temas que quizá todo el mundo no va a entender, y que además esto es un trabajo muy fuerte. De hecho, yo he hecho ese trabajo y creo que aún lo continúo desarrollando, y es muy complicado. El trabajo de sombra es un trabajo muy profundo y es muy difícil, porque reconocer que somos horribles a nadie le gusta. Pero es importante reconocer esas sombras que tenemos, porque la recompensa es infinita. O sea, es muy provechoso para uno como persona hacer un trabajo de sombra. Es increíble, es bellísimo de hecho. Ahí entramos un poco a lo que sería hacer el viaje del héroe, y te vuelves un ermitaño de alguna manera, y se puede representar con uno de los arcanos del tarot. Cuando haces un trabajo de introspección y de trabajo de sombra bastante importante, porque cambia muchísimo tu mundo. Te conviertes en el mago porque todo lo que hay a tu alrededor se empieza a comportar de una manera muy distinta. Recuerden que el mago también es otro de los arcanos mayores del tarot, y también se relaciona con el arquetipo del sabio de Jung. Cuando una persona ha hecho trabajo de sombra, de alguna forma literalmente ha salido del infierno, eso se nota, porque son personas más empáticas, más conscientes del mundo, más conscientes de la realidad de los demás. Ya no buscan hacerle daño al otro. Son personas que ya no envidian, son personas que ya no maltratan. Hacen lo correcto porque saben que es importante hacer lo correcto. Es divino, es maravilloso encontrar a una persona así. Bueno, yo creo que ha sido suficiente sombra ya por hoy. Si tienen algunas preguntas me las pueden escribir por el Instagram, que de hecho voy a poner ahí como un espacio para que me hagan preguntas si quieren, y probablemente las responda en el episodio siguiente. Nada más que decirles muchas gracias a todos por haber entrado en esta ocasión a la sala de los espejos, y nos escuchamos en un próximo episodio.